Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 13 y nos toca exponer el tema de matemática vectorial y funciones biométricas. Mi grupo está conformado por los estudiantes Álvarez Gutiérrez Manuel Mauricio, Clemente Vareta Sheila Alejandra, Nina Mendoza Johandri Hugo, Salazar Rahama Edwin Zené, Sasuri Cabezas, Giovanna Serey y mi persona. Bueno, continuando, como punto número 1 tenemos concepto. Y nos dice que las matemáticas vectoriales es una parte aplicada de las matemáticas en general y tiene por objeto la evaluación matemática de los riesgos o sucesos aleatorios con cierta probabilidad de ocurrir que ocasionan en pérdidas económicas a las entidades, y en base a las experiencias y estadísticas recogidas en determinados periodos. Se determinan frecuencias de las tales sucesos que se proyectan, bueno, a futuro, asignándoles en valores económicos. Su campo abarca fundamentalmente el estudio de las rentas inciertas, donde se conoce el inicio de las operaciones y no se sabe cuándo termina, ya que para su finalización depende de ciertas eventualidades contingentes o acontecimientos aleatorios que tienen cierta probabilidad de producirse, como la probabilidad de vida o muerte de las personas. También podemos hablar de qué es la matemática vectorial, y nos dice que la matemática vectorial es una ciencia que permite cuantificar el riesgo de términos monetarios. El objetivo de la matemática vectorial es brindar seguridad financiera. El matemático vectorial es el profesional que calcula el comportamiento de ciertos grupos en personas para el cálculo de seguros de las empresas aseguradoras. Como punto número 2 tenemos seguro clasificación. Aquí podemos decir que en el desarrollo de las actividades de las personas y de las entidades públicas y privadas, muchas veces se presentan situaciones adversas o riesgos que pueden ser controlables y no controlables, y pueden presentarse en forma casual o fortuita. Así, por ejemplo, podemos mencionar los accidentes de tránsito, robo de vehículos, incendios, inundaciones, especulaciones en los mercados, etc. Y cuando es controlable y asegurable, se recurre al seguro para proteger de ese riesgo. Eh, Ahora vamos a hablar de la definición del seguro. El seguro es una actividad económica financiera de prestación de servicio mediante la transformación de riesgos aleatorios en gastos presupuestables que pueden ser soportados por una unidad patrimonial, el cual es traducido en un contrato mediante el cual la compañía aseguradora se obliga a indemnizar los daños ocasionados a determinados bienes o personas por riesgos protegidos por el seguro, y el asegurado por su parte se compromete a pagar por la póliza de seguro un monto de dinero establecido de acuerdo a los riesgos, y dicho importante es el precio del seguro, conocido como la prima del seguro. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con el tema, licenciada, compañeros, yo les voy a explicar sobre el contrato de seguro. Bueno, el contrato de seguros es un convenio que se realiza entre una compañía aseguradora y la parte interesada, por el cual el asegurador está obligado a indemnizar un daño o a cumplir la prestación convenida al producirse la eventualidad prevista, y asegurado o tomador para pagar la prima o precio del seguro. Bueno, elementos del contrato de seguros. Los elementos que intervienen en el contrato de seguros son dos. Uno, elementos personales, y otro, elementos no personales. Entre los elementos personales están el asegurador. Bueno, el asegurador es la persona jurídica que asume los riesgos comprendidos en el contrato
por cuya producción responde al asegurado o beneficiario. Luego está el asegurado. El asegurado es la persona natural o jurídica o cosa asegurada que se pone a resguardo según determinados riesgos. También está el beneficiario. El beneficiario es la persona o la institución que está beneficiado con ese seguro y es el que cobra el valor del seguro. El capital, asegurado o póliza de seguro, cuando el riesgo se ha producido. Luego está el tomador. El tomador es la persona que por cuenta y a nombre de un tercero contrata con el asegurador la cobertura de los riesgos. En el tomador serían los agentes de seguros o los corredores de seguros y de reaseguros. Y luego están los auxiliares. Los auxiliares son personas naturales o jurídicas estos son auxiliares de seguro como los ajustadores y liquidadores de reclamos. Eh, También están entre los auxiliares los inspectores de averías, los investigadores de los siniestros ocurridos y asesores de los seguros. Elementos no personales. Entre los elementos no personales están el riesgo. Eh, el riesgo es el suceso aleatorio, incierto, que tiene cierta probabilidad de ocurrir, capaz de producir una pérdida o daño económico a la empresa asegurada o a la persona. Y en caso de ocurrir este riesgo, el asegurado hace exigible la obligación del asegurador. Eso quiere decir que el asegurador, en caso de ocurrir algún riesgo, está obligado a pagar la indemnización o el seguro. Luego está la prima de seguro. La prima es el precio del seguro económica y técnicamente. Es el equivalente del costo de producción del seguro, la contraprestación en el contrato. El pago de la prima se efectúa antes de la ocurrencia del riesgo. Bueno, eso quiere decir que la prima del seguro se paga antes de que ocurra algún riesgo. Clases de primas. Entre las clases de primas está la prima neta, que es el costo neto del riesgo asegurado o prima pura técnica. Luego está la prima adicional, es la prima neta más gastos de administración de la aseguradora y los aportes vigentes e impuestos directos. Luego está la prima comercial o de tarifa, es la prima adicional más los costos de producción del servicio, otros gastos de impuestos indirectos. Sobre la prima neta se deduce un por ciento. Este sería el 8% de comisión para los agentes o los corredores. La indemnización. Bueno, la indemnización es la contraprestación del asegurador que está obligado a pagar una indemnización en caso de ocurrir un riesgo o algún siniestro. La póliza de seguro es el documento que suscribe entre el asegurador y el asegurado. En este se especifica el riesgo cubierto que va a cubrir la aseguradora y el importe y vencimiento del mismo, así como la cuantía del pago del seguro. Bueno, eso fue todo por mi parte. Mi compañero va a continuar. Funciones geométricas. Las funciones geométricas nos permiten medir la vida humana tomando como base la probabilidad de vida o muerte de una o de varias personas. Seguros de vida. Los seguros de vida tienen el objeto el estudio de las probabilidades de supervivencia o probabilidad de vida y las probabilidades de mortalidad o probabilidad de muerte de una o varias personas. Y estas se subdividen en dos: probabilidades en caso de vida. El objeto es calcular la probabilidad de vida de una o varias personas de cierta edad y se divide en probabilidades de vida inmediata, diferida y temporal. Probabilidades en caso de muerte. La característica es calcular la probabilidad de muerte de una o de varias personas de cierta edad y se dividen también en inmediatas, referidas y temporales.
Probabilidad inmediata en caso de vida, denominado también como tasa de supervivencia, y es la posibilidad de que una persona o un grupo de personas de X edad alcancen la edad de X mencionada. Si de un grupo de X personas ha alcanzado un año más de vida, es decir, X más 1 personas, la fórmula de esta probabilidad se obtiene de acuerdo a la siguiente línea de tiempo, desde X hasta X más 1, donde X está representado por LX. L es X y X más 1 es igual a L es X más 1. Y la fórmula es la siguiente. La probabilidad inmediata en caso de vida o tasa de supervivencia inmediata es igual al número de casos favorables, es decir, probables, sobre el número total de casos posibles. Bueno, licenciada, mi nombre es Mauricio Álvarez y vamos a continuar con la probabilidad inmediata en caso de muerte, llamada también tasa de mortalidad, y es el riesgo por el cual una persona o un grupo de personas de determinada edad o de X edad fallece antes de alcanzar la edad de X más 1 en años. Si de un grupo de personas de L sub X fallece en el curso del año D sub X, personas de la misma edad, esta posibilidad se obtiene con la siguiente fórmula, la que podemos observar en pantalla. La obtenemos con la siguiente fórmula, donde la fórmula nos indica que la probabilidad inmediata en caso de muerte es igual a el número de casos desfavorables sobre el número de casos total de casos posibles. Además, en el número de casos desfavorables es igual al número total de casos posibles menos el número total de casos posibles, sub X más 1. Reemplazando en una primera fórmula, luego la probabilidad inmediata en caso de muerte en función de personas vivas se expresa con la siguiente fórmula que la podemos ver en la pantalla. Lo que sería la probabilidad inmediata en caso de muerte, que es igual a el número total de casos posibles menos el número total de casos posibles sub X más 1, todo sobre el número total de casos posibles. Bueno, siguiendo con la suma de las probabilidades inmediatas de vida y de muerte, eso nos dice que la suma de las probabilidades inmediatas de vida y de muerte es igual a 1. Esto significa, Bueno, continuando, el inciso C es la suma de ambos tiene que ser igual a 1. O sea, la probabilidad inmediata en caso de vida más la probabilidad inmediata en caso de muerte es igual a 1. Y aquí ya sustituyendo valores, entre la suma de estos nos da 1, o sea que es igual a 1. Entonces significa que está bien. Ahora vamos a ver la probabilidad diferida en caso de vida. Es la posibilidad que tiene una persona o un grupo de personas de X años de edad de alcanzar con vida después de N periodos diferidos. Es decir, que alcanza la edad de años más más el número de periodos diferidos, años así. La fórmula es la posibilidad o tasa de supervivencia diferida en caso de vida. Se obtiene de la siguiente manera. En el siguiente gráfico, como podemos ver, desde el inicio está el número total de casos posibles y al final está el número de casos favorables. Y podemos ver que hay, de ese lapso que hay es el número de periodos diferidos. Podemos ver que desde comienza a iniciar con X, que es la cantidad de años, y está terminando más los de X años más el número de periodos diferidos. La fórmula sería igual a la probabilidad diferida en caso de vida es igual al número de casos favorables sobre el número total de casos posibles. Continuando,
Ahora vamos a ver la probabilidad diferida en caso de muerte. Es el riesgo de muerte que puede producirse después de un número de periodos transcurridos y luego de cumplir el subsiguiente año. La fórmula de esta probabilidad o tasa de mortalidad diferida se obtiene de la siguiente manera. Como podemos ver, ya sabemos que L sub X es el número total de casos posibles, pero al final no siempre llega hasta el final del gráfico, sino que hay un pequeño intervalo ahí al final de D sub X más N, que es el número de casos desfavorables. Y eso se obtiene de los años más el número de periodos transcurridos más 1. Y la fórmula sería la siguiente. La probabilidad diferida en caso de muerte es igual a el número de casos desfavorables sobre el número total de casos posibles. De ahí podemos ver que el número de casos desfavorables es igual al número de casos favorables más el número de casos favorables más 1. Reemplazando en 1, luego de la probabilidad diferida en caso de muerte, la función de las personas vivas se expresa de la siguiente fórmula. O sea que la probabilidad diferida en caso de muerte es igual al número de casos favorables menos el número de casos favorables más 1 sobre el número total de casos posibles. Un ejemplo, aquí tenemos que nos dice que una persona de 47 años desea realizar unas vacaciones de un año cuando cumpla 55 años. Se desea saber, el inciso A, la probabilidad que tiene de realizar el indicado viaje, y B, la probabilidad que tiene de fallecer durante el viaje. Y en los datos tenemos X, que es la cantidad de años, que es 47 años, y el número de periodos transcurridos, o sea, de 55 a 47 años. O sea, colocamos primero el número que quiere que cumplir, o sea, para realizar el viaje, que es 55 menos los 47, que es los años que tiene. Y restados los da 8 años. En el inciso A vamos a ver la probabilidad diferida en caso de vida. Como podemos ver, ya se ha ido sustituyendo valores. Y debes que el número de periodos transcurridos se les sustituye y ahí se le coloca los 8 años. Y P sub X, o sea, la probabilidad de vida, se le sustituye con los años que tiene, que es 47 años. Y esto nos da igual a L, ¿cómo se dice? El número total de casos posibles, que es de 47, más el número de periodos transcurridos, que son los 8 años. Aquí no se puede ver, tal vez muy pequeño, pero es un 8. Sobre el número total de casos posibles, que es 47. Bueno, aquí ya sustituyendo valores, lo mantenemos 8, que es el número de periodos transcurridos, sobre la probabilidad de vida que tiene, que actualmente tiene es de 47. Bueno, esto es igual a el número total de casos posibles, o sea, L sub 55 y L sub 47. Bueno, ¿y de dónde sale luego el 6,566 y el 75,978? Estos datos se obtienen de una tabla actuarial, o sea, es de una tabla actuarial de vida o de mortalidad. Bueno, continuando de esto, se les divide y nos da un total de 0,87 con 61. Y todo esto en porcentaje, o sea, la probabilidad que tiene en porcentaje es del 87,61% de su probabilidad de vida para el indicado viaje. Bueno, luego, ahora vamos a ver el inciso B, que es la probabilidad que tiene de fallecer durante el viaje, la cual es, ya sabemos que es el número de casos favorables menos el número de casos favorables más 1 sobre el número total de casos posibles. Y bueno, de ahí ya sustituyendo valores, tenemos, bueno, dos maneras de encontrar el mismo resultado. Uno que es esta y el otro que, bueno, más abajo se puede ver. Pero ya es
solo ya sustituyendo valores, o sea, de 55 a 56 años, solo ha transcurrido un año, entonces de eso buscamos en la tabla actuarial, o sea, cuán de L sub X, en ese caso de probabilidad, y aquí ya tenemos sus valores, sustituyendo. Todo eso ya lo restamos y luego lo dividimos de L sub 47 en su tabla, de la tabla actuarial con su consiguiente valor. Todo eso ya restado y dividido nos da 0,0186. O sea, la probabilidad que tiene de fallecer esta persona es del 1,86%. Y bueno, en el siguiente caso, que es igual lo mismo, solo que ahora es D sub X más N sobre LX, o sea, es como podría ser, disculpa, es el número de casos desfavorables, N quebrado Q sub X igual a número de casos desfavorables sobre el número total de casos posibles. En ahí ya sustituimos los valores, porque esto se obtiene igual en la tabla actuarial. Y bueno, ya sabiendo esos valores, los sustituimos y lo dividimos. Igual nos da el mismo resultado. Igual llegamos al mismo resultado que el anterior, que es de 1,86%. Y en ahí hubiera concluido mi parte y con esto ya hubiéramos terminado el tema.